¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista correspondiente al día martes 20 de noviembre del año 2018. Vamos a los datos del tiempo. Arrancamos con la temperatura actual 27,2. La sensación térmica se ubica ahí en esa cifra 27,2. Veamos cómo están los detalles. La humedad del 53%. Hablamos también de la visibilidad normal, 20 kilómetros. La intensidad del viento es de 13 kilómetros en la hora y la dirección del viento sur. Veamos los detalles del pronóstico para mañana, para el jueves y para el viernes. El pronóstico extendido. Mucho calor en los próximos días. 21 grados de mínima para el miércoles, 34 de máxima. Para el día jueves, características muy similares, con 22 arrancamos y con 33 como máxima. Y las extremas del día viernes, 21 y 28. Día soleado, probabilidades de lluvia, pero bastante bajas, que ni siquiera alcanzan el 10%, según lo que indica meteorología. Martes 20 de noviembre del año 2018, ya lo tenemos al director Blas Antonio Martínez Viveros, director general de establecimientos penitenciarios. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Sobre todo esto último que ha ocurrido, hoy vamos a abordar probablemente desde otro punto de vista lo que ha ocurrido en la agrupación especializada. Si bien desde un principio se menciona que la agrupación especializada no es un centro penitenciario, pero con el paso del tiempo se ha convertido en eso. Y ahora nos vamos a los controles de los penales. ¿Están preparados los penales para tener personas caracterizadas o de alguna manera endilgadas como peligrosas por sus características? Narcotráfico, crímenes, entre otros. Y vamos a trasladar esa pregunta precisamente al director. ¿Estamos preparados, los penales del Paraguay están preparados para este tipo de situaciones, director? Bueno, primeramente tengo que explicar que la situación penitenciaria en Paraguay no está preparada. No está preparada en cuanto a criminalidad. De un punto a esta parte está creciendo muchísimo el auge de criminalidad. Ustedes saben, sí, el tema de PCC, el tema de PP, entonces... Claro. Las penitenciarías paraguayas están colapsadas, están con un hacinamiento totalmente avanzado dentro de lo que es Paraguay, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos, uno se imagina, cuando hablamos de un penal de máxima seguridad, y estuve leyendo con respecto a las horas de encierro que tiene actualmente Marcelo Piloto, Marcelo Piñeiro. 22 horas de encierro. O sea que 2 horas nada más de salida probablemente al patio. En Paraguay se puede tener esa máxima seguridad que uno ve en documentales o en películas de los Estados Unidos o de otros países, la rigidez con la que se establece un penal y el régimen dentro del penal. Por ejemplo, horarios de visitas. Las visitas se hacen pero entiendo yo que un régimen sí, especial en el que uno va frente, pero no tiene contacto con el preso. Así mismo, inclusive las encomiendas llegan solamente una vez al día, puede ser un miércoles, un jueves, y las visitas son muy escasas, una vez al mes o 2 veces al mes máximo. Paraguay, el tema es que Paraguay está inmerso en cuanto a los derechos humanos y tanto en el Mecanismo Nacional contra la Tortura, ¿verdad? Y estamos bien direccionado al Código San José de Costa Rica, en la cual nosotros tenemos que velar también por los derechos humanos, ¿verdad? Es un poco complicado hablar de una cárcel como ustedes lo saben, por ejemplo en Brasil, que tienen cárcel máxima seguridad, Estados Unidos, pero son cárceles ya estructurados fuera del contexto de los derechos humanos. Paraguay es un país latinoamericano que está prácticamente nucleado a esa asociación. Sí. Entonces va a ser un poco complicado y tenemos que ver los parámetros, tenemos que ver los estudios que nos puedan habilitar también a tener ese tipo de penitenciarías, ¿verdad? Claro que sí podemos tener, pero vamos a tener con las reglas y las organizaciones estructuradas. Sobre todo, director, para que esas reglas internas no colisionen con los derechos humanos. Claro.
Y quiero consultar también a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del 0972-655-000. 0972-655-000, el WhatsApp de la gente. ¿Están de acuerdo ustedes con el régimen actual de nuestros penales? ¿Cómo se establece? Para comentar con el director también y a ver qué piensa la gente. Después de esto ocurrido con Marcelo Piloto, ¿se ha analizado el sistema penitenciario, director? Sí, a través del Ministerio de Justicia nosotros estamos incluyendo, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? La forma de tener mejores controles dentro de las penitenciarías. De hecho, que ya lo estábamos haciendo, ¿verdad? Antes que ocurriera este hecho, muy lamentable, por cierto. Es un sistema de informaciones penitenciarias paraguaya, ¿verdad? Que es el CIPE. Sí. CIPE es un programa que es para controlar toda la parte delincuencial del interno de la persona privada de libertad que se encuentra dentro de una penitenciaría. Y también va a estar el abordaje de las visitas de las mismas, ¿verdad? Cuando una persona privada de libertad recibe una visita, ya va a estar estructurado dentro del CIPE, dentro del sistema de información. Y a partir de ahí, el sistema penitenciario paraguayo va a estar teniendo ya la forma y el mecanismo de tecnología actualizada para poder sobrellevar muchos controles. Nosotros actualmente estamos teniendo un control, como dije esta mañana, muy antigua. Este control ya no debe existir en el sistema penitenciario paraguayo. Por eso se optó con una compra que ya lo tenemos, que es un software estructurado. Ahora estamos solamente esperando las alianzas con el Ministerio del Interior para poder cerrar ese programa. ¿Qué va a permitir este software, si se puede conocer, director? Va a permitir, como te dije al principio, el control de las visitas, por ejemplo. La visita, por ejemplo, de las criaturas, de los niños, que tienen que entrar con los padres, tienen que entrar con cedulación, ¿verdad? Va a saltar inclusive de inmediato, va a estar saltando si la persona que está viniendo a visitar a X persona, si tiene antecedentes penales, por ejemplo. También va a tener ese control. Y mucho otro más, que también vamos a tener un acceso directo con el Poder Judicial, que vamos a tener el proceso y la causa de cada persona privada de libertad. Claro. Ese control que se hace cuando llegan las visitas, los días de visita, que siguen siendo manuales Sí. o también hay algunos... Nosotros tenemos el control de visita, ¿verdad? En forma manual, planillas. Actualmente es lo que tenemos. Es por eso que estamos estructurando a partir de este nuevo gobierno un nuevo sistema de control. No podemos decir o tapar con el dedo algo que ya existe y de años se está manejando de esa forma. Cuando vos necesitas un informe de análisis, por ejemplo, de Pedro Juan, por ejemplo, tenés que estar acudiendo vía teléfono, vía control de encomiendas, o que el funcionario venga hasta Asunción te traiga ahora. También se utiliza la parte informática, que también podés enviar por correo. Pero son programas ya muy lentos, o sea, tenemos que tener software preparado por el sistema que tenemos. Tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario paraguayo. Es una cantidad muy abultada. Más de 15.000. 15.000 tenemos, aproximadamente 15.000. Aproximadamente 15.000. Sí. ¿Cuántas cárceles? Tenemos 18 penitenciarías. Dentro de esas 18 penitenciarías tenemos también las de semiabiertos o granjas penitenciarias, y tenemos también penitenciarías de posegreso, que serían de reinserción social. Claro, acá hay dos cuestiones también importantes, director. Por un lado, se necesita mayor cantidad de centros penitenciarios, mayores cárceles, mayor cantidad de cárceles. No es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal. Sería bueno que inclusive podamos cerrar eso, ¿verdad? Pero no es lo ideal abrir cárceles. Pero ya con el hacinamiento que estamos teniendo, sí se necesita, y de carácter urgente. Pero otra cuestión también que viene de la mano de la justicia tiene que ver con las determinaciones. Es decir, hace poco conocíamos los números. No sé si variaron, director, pero del 100% de los que están en la cárcel, el 80% no tienen condena aún. Y aproximadamente el 20% es el que está condenado. Así mismo. Pero es muchísimo. Sí, así mismo. Eso no varió mucho. O sea que limpiando esas cifras, sí, probablemente bajen más los números de las personas que están en las cárceles. Sí, pero el abuso de la prisión preventiva también nos está facultando a nosotros recibir a personas, por ejemplo, las barra brava, por ejemplo.
pudiendo solucionarse, te envían 40, 50 y eso está sumando la población penal. Eso, por ejemplo, podrían haber llegado a otra instancia. Sabemos que es hecho punible, pero pueden lidiar con otro tipo de conducta, o inclusive se puede hacer en tema de pagar algo, de hacer donaciones, pero llegar a algo que el Poder Judicial pueda entender que el abuso de la prisión preventiva también es un poco excesivo ya en las penitenciarías. Claro, y siempre, al menos, lo que siempre se sostiene es que, y en eso queremos saber también tu concepto, director, que de las cárceles ingresan, en el caso de los barras bravas, pero de ahí salen con mayor actitud delictiva. Sí. Eso es así, director. Sí. Por el hacinamiento, por muchos elementos. Nosotros, dentro de una penitenciaría, o sea, pensar un poco de clasificación es justamente tener espacio. Tener espacio. Y no tenemos espacio, Diego. No tenemos espacio. Sí, cierto. Entonces es un poco complicado el manejo. Muchas personas acusan por acusar a las penitenciarías, pero no saben el día a día dentro de una penitenciaría. El trabajo penitenciario es muy fuerte por este hacinamiento brutal que estamos teniendo. Tenemos que también aclarar un poco que desde el 2013, que se hizo el último censo, al 2018 ha subido prácticamente 4 a 5 mil más personas privadas de libertad. Y eso tiende a subir, no tiende a bajar. ¿Siguen existiendo las celdas VIP, director? La celda VIP en su momento ya se suprimió. De hecho que tenemos personas de tercera edad que clasificamos en ese lugar, están preparados para eso. Hay personas, ¿verdad?, que nosotros por medida de seguridad se les reubica a lugares, porque no podemos también dejar de no pensar. Por ejemplo, te digo, en tu caso, por ejemplo, vos entras y yo no te voy a poder meter en el montón. Entonces tengo que ver la clasificación con el espacio que tengamos. Y hay momentos que la gente eso están confundiendo todavía, piezas VIP. Y no existe esa parte. Solamente hay personas que nosotros vemos que no podemos mezclar dentro de lo que es la población penal. Sabemos bien, y ustedes saben, que también así como es 90% de la población, para no mentir, ¿verdad?, 80-90% son adictos. Son adictos, y el Estado paraguayo también tiene que enfocar un poco más en cuanto a una reforma del trabajo de adicciones. Y hablando de las adicciones, director, es una realidad el ingreso de la droga en las cárceles, permea siempre. Nosotros ponemos todo el control, las autoridades, actualmente el Ministerio y autoridades de anteriores gobiernos también, ponen todo el mecanismo. Pero la vulnerabilidad, inclusive en los costados de las penitenciarías, nosotros lo conocemos como el famoso avioncito. Lo tiran desde un lugar X, cae eso en el pabellón, en el patio, y el que primero agarra ya te lleva. Entonces hay muchas cosas que mucha gente no puede interpretar eso y no se puede evitar, ¿verdad? Guardiacárceles, el número de guardiacárceles da para que tenga la capacidad de control la dirección de las penitenciarías. No, la penitenciaría de la República de Paraguay no está preparada en cuanto a funcionarios. Falta muchísimo, o sea, 100 internos, está manejando una persona inclusive, entre 2 personas. A ver, dentro de los números que finalmente son exiguos en cuanto a la cantidad para ejercer un buen control, pero esas personas o los que ofician de guardiacárceles están preparados, director, es decir, siguen una capacitación, actividades físicas, preparación para el uso de armas. Anteriormente lo llamaban guardiacárceles, hoy día son agentes penitenciarios. Cuando tienen el nombre de agente penitenciario es justamente porque ya tienen un estudio preparado para eso. Y ese estudio es a través de la Escuela de Ciencia Penitenciaria, Estudios Penitenciarios. Y sí tenemos curso de preparación de armas, tenemos curso de preparación de armas de calibre pesada y de mediana calibre, tenemos 9 milímetros, 38, tienen curso de preparación. Se están preparando, tenemos equipos de antimotines que nunca antes se tenía.
ahora se tiene. Se va a dar curso de preparación, por ejemplo, para agentes penitenciarios que tienen que estar preparados para un incendio, por ejemplo, tener ya o dotar de bomberos, pero dentro de lo que es los funcionarios públicos, dentro de lo que es funcionario agente penitenciario. Ya van a haber preparación de enfermeros que puedan, porque a la noche, vamos a ser sinceros, a la noche hay veces no cubrimos todo nosotros el tema de funcionario de blanco. Entonces el funcionario guardia otra vez está actuando inclusive de enfermero, entonces se tienen que preparar y ahora se le va a hacer un curso de especialización a esas personas. ¿Cómo son las noches en la cárcel? Y las noches en las penitenciarías son, en algunas penitenciarías regionales están todas cerradas, ellos tienen por celdas bajo candados, inclusive están hasta las 8 y después ya empiezan a cerrarse. Pero en la penitenciaría nacional también tenemos, ustedes conocen los pasilleros, que justamente no tenemos por el hacinamiento excesivo en Tacumbú. Tacumbú está rebosado de personas, la cual se optó de cerrar inclusive actualmente. Una de las cuestiones que también muchas veces salta a la luz pública, director, ¿es fácil para un guardia cárcel caer en el error de dedicarse a la venta de droga dentro del propio penal? Yo diría que sí. Diría que sí porque hay veces ellos tienen o vienen con una mentalidad diferente ya. Los funcionarios van evolucionando año por año y yo pienso que ellos están ahí. Están inmersos, inclusive, yo siempre digo, como funcionario también antiguo, que nosotros los funcionarios antiguos necesitamos un psicólogo. Necesitamos un psicólogo, ¿por qué? Porque las personas con quienes nosotros estamos trabajando son personas de forma, hay veces que se descontrolan, que cometen hechos dentro de las penitenciarías. Vos estás viendo sangre, vos estás viendo inclusive diferentes tipos de forma de manejo de esas personas. Algunos no se bañan, vos tenés que estar obligando, o si no diciéndole, vámonos a ducharnos. Hay un día a día dentro de una penitenciaría. No es fácil. No es fácil. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Son las 20:24 en territorio nacional. Brevísima pausa. Ya tenemos habilitado el 0972655000, el WhatsApp de la gente. A la vuelta seguimos hablando con el director de los penales aquí en Paraguay. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra edición de Puntos de Vista. 0972655000 para que la gente pueda opinar y nos dé a conocer también sus comentarios respecto a lo que estamos abordando hoy sobre las cárceles. Y tenemos algunos comentarios, vamos a analizar con el director qué piensa sobre lo que la gente opina. Excelente el tema de hoy. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se le da tanto derecho a un reo o a alguien que cometió un delito? Yo te puedo asegurar que a un preso le aplicas un golpe y te puedo asegurar que mínimo 5 personas de derechos humanos le vas a ver frente tuyo. ¿Qué pasó con esta mujer que murió? ¿Qué pasó con los que matan en el norte? Jamás se le vio a uno de los derechos humanos haciendo presencia. O sea, ellos no tienen el derecho a que se le también el mismo trato. ¿Qué no puedo decir sobre esto? Como dije al principio, ahora nosotros estamos un poco en lo que es la Constitución Nacional y en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y en las penitenciarías los derechos humanos son muy fuertes en cuanto a que ellos justamente están ahí y están como controladores y organizadores prácticamente de las personas privadas de libertad. Entonces nosotros tenemos que acatar esas normas y tenemos que estar sumidos a las reglas, como te dije al principio. Debemos estar reglamentados también y tratar de no cometer hechos que después los funcionarios pueden estar lamentando. A ver, siguiente. Hola, me gustaría preguntarle por qué no pueden aquellas personas que tienen prisión domiciliaria hacer trabajos sociales en lugares como municipalidades, hospitales, etcétera. Así paga con lo que ha hecho sin necesidad de aportar dinero y que se haga valer la justicia.
Eso tiene que ver ya con el cambio del Código de Ejecución Penal. O sea, el Código de Ejecución Penal no le habilita a una persona privada que tiene prisión domiciliaria a estar ejerciendo esos trabajos. Y además que ya prácticamente está a cargo de otra entidad, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Por qué a los presos con altas condenas y de mayor peligrosidad no se les manda al Chaco y emplean la temática de trabajos pesados o cultivo de sus propios alimentos? A este podemos añadirle otra consulta. ¿En el Chaco está previsto la construcción de una cárcel? No, no está previsto. No, justamente no está previsto todavía porque se tiene que tener un ejercicio de ley. O sea, tiene que salir del Parlamento una fuerza de ley. Justamente por el tema de los derechos humanos, porque ellos presentaron que el Chaco no es apto para dar construcción de penitenciarías. Ustedes saben el tema de la gerencia, por ejemplo, y eso ya fue deshabilitado hace mucho tiempo. ¿Actualmente se proyecta la construcción de más cárceles? Sí, tenemos proyectado prácticamente 5 penitenciarías de diferentes lugares. Tenemos en Mingaguazú, Ciudad del Este, uno tenemos en Itagua, otro estamos teniendo, pero eso es proyecto para Salto del Guairá, 2 en Emboscada. 2. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la capacidad que tengan estos? Y mínimamente, ¿verdad? Vamos a estar entre 1.000 y 1.500 personas. O sea, entre 1.000 y 1.500 personas son las capacidades que pueden tener unas penitenciarías. Con esto va a aumentar entonces el número, pero también me imagino que también hay comunicación desde la dirección o desde el ministerio para con la justicia, a modo que se resuelvan estos casos que están sin condena, director, porque esos se convierten en una carga pesada. De hecho, que eso es la preocupación del ministerio, ¿verdad? Nosotros tenemos 80-70% están procesados, ¿verdad? No tienen condena firme. Y entonces no se puede saber, y no se puede inclusive trabajar, hay veces en reinserción social, porque solamente se trabaja con las personas condenadas, ¿verdad? En la cual ellos son el sustento porque están más tiempo en una penitenciaría. Y bueno, en eso estamos viendo la forma de estructurar con el Poder Judicial. Hace unos días veíamos una investigación que ha iniciado el Ministerio Público respecto a niños que ingresaron de manera irregular a Tacumbú. ¿Qué se tiene de eso, director? Bueno, la penitenciaría está intervenida, está el interventor, él está siguiendo ya los pasos, está inclusive la fiscal de la niñez y la adolescencia, ya tomó posesión también de los casos y aproximadamente hay 300 dictámenes que se ha firmado en el gobierno del director anterior, ¿verdad? Y bueno, y eso se está llevando ya a una carpeta bien estructurada también para poder establecer los vínculos a tomar y las medidas a tomar más adelante. ¿Cuál es la sospecha? ¿Para qué función ingresaron? Bueno, el tema de las visitas, la resolución 72 establece las normas de las visitas privadas. Pero en las visitas privadas tenemos 3 tipos. O sea, tenemos la visita familiar, en la cual está autorizado la criatura acompañado con sus padres. Claro. Hasta las 2 o las 3 de la tarde, en algunas penitenciarías son hasta las 3 de la tarde las visitas. Después de ese horario ya no pueden permanecer niños y adolescentes dentro de un establecimiento penitenciario. Pero hay, dentro de esa resolución dice visitas privadas familiares. Y ese punto se malinterpretó y se le utilizó como visitas privadas. La visita privada familiar se entiende que dentro del predio de visitas sociales, a tu familia les puedes tener una parte privada nomás, del mismo lugar, pero apartarle de ese lugar del montón. Entonces, eso es visita familiar privada. Se le da un lugar, se le da un espacio más privado, pero es en el horario es diurno, en el horario de 9 a 3 de la tarde. Y se le dio una interpretación. Se le dio una interpretación. Que se trata de visitas privadas. Y así fue dictaminado y el dictamen decía, bueno, se utilizó eso como visitas privadas familiares, pero ¿qué pasa? Se quedaron
inclusive 24 horas, las criaturas dentro. ¿Eso puede pasar? No puede pasar. No puede pasar. No tiene que pasar. ¿Y hay registro de que pudo haber pasado, ocurrido? Y por eso te estoy diciendo, la Fiscalía tiene 2 o 3 carpetas ya que ya incautaron. ¿Esto qué significa como autoridad competente? ¿Remoción del personal? ¿Están bajo sumario? Puede tener una imputación la parte penal y también el sumario administrativo, ¿verdad? Pero el sumario administrativo es inferior a una imputación penal. Claro. Bueno, entonces eso ya dispondrá el fiscal de turno quien está llevando la causa. O sea que aguardan ustedes. Claro, nosotros no podemos estar inmiscuyendo de ahora porque está la intervención de por medio, la cual faculta eso al Ministerio del Control. Pero está la parte de la Fiscalía que también está haciendo su trabajo. Y la intervención está colaborando también a la Fiscalía. ¿Cómo ingresa la gente en el penal? ¿Hay requisitos? Sí, los requisitos son, para las mujeres, por ejemplo, tienen que ir con polleras. No tienen que ingresar con vaqueros ni tampoco con pantalones. Tampoco tacos altos. Tienen que tratar lo mínimamente posible que el cabello esté suelto si es largo. No tienen que tener rodetes. También tienen que, los varones tienen que ir con pantalón de vestir y zapatos cómodos. Y las mujeres zapatos también cómodos. ¿En algún momento dado se pensó establecer unos controles con canes antidrogas también en el ingreso mismo del penal? Se pensó eso justamente. Eso, a partir de ahora estamos nosotros estructurando con inteligencia penitenciaria. Tenemos una dirección de inteligencia penitenciaria que estamos nosotros evacuando todas esas preguntas, estamos viendo, analizando ya para poder resolver eso. Sí, porque estimo yo que así como vemos también que cualquier herramienta le crean un doble fondo para intentar sacar droga del país, se podría dar también lo mismo en los penales, cuando uno lleva alimento, claro, algún enser para... Claro, que los canes son justamente, están preparados para eso, ¿verdad? Ellos tienen bien ya definido lo que van a estar trabajando, cuál es la droga, ¿verdad? La droga en sí. Claro. Si una persona quiere meter algo al penal, una ayuda, sea ropa, alimento, pero que no sea pariente de uno de los que está privado de su libertad, ¿cuál es el requisito para esa persona? Bueno, hay por ejemplo los estudiantes, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo nomás. Estudiantes que quieren dar donaciones de ropa. Primero tienen que ir 24 o 48 horas antes a hablar con el director, en este caso el director o el jefe de seguridad, quienes son los responsables de la institución. Una vez autorizado eso, el día siguiente, con planilla en mano, se hace la entrega de las donaciones o se le puede hacer en forma personal. De los que están viniendo las personas, pueden hacer las donaciones en propias manos. Y cuando se trata de una persona que quiere ir solo o sola, también el mismo procedimiento se tiene que hacer. Tiene que comunicar lo que va a llevar, si es en forma de donaciones. Se tiene que comunicar. ¿Este mismo sistema se opera en todos los penales? En todas las penitenciarías, regionales como nacional, Penitenciaría Nacional Tacumbú. Tacumbú es el que tiene mayor cantidad de personas privadas de su libertad. 3.320. ¿Ya no está recibiendo personas que ingresen? No, está cerrado la Penitenciaría Nacional. Con esa cantidad de personas que se encuentran presas, a ver, ¿cuántos guardiacárceles están operativos durante un turno? ¿Turno mañana o turno tarde? Tenés 3 grupos de guardia. 3 grupos. Están entre 48 y 50 por grupo. Vos necesitas para cubrir bien esa cantidad aproximadamente 100 guardias por grupo. Tenés la mitad. La mitad nomás tenés. La mitad. A la noche eso se convierte otra mitad. Porque de las 50 personas que cubren, quedan 25. 25 descansan y 25 trabajan. Están operativos. Así mismo. A ver, y con respecto a la cárcel de Tacumbú, una vez que se construyan estos otros penales, ¿se va a redistribuir nuevamente los que están en Tacumbú? La idea es justamente fortalecer primero el personal. Nosotros tenemos que abrir justamente la escuela, se va a potenciar, y la escuela de estudios penitenciarios va a estar preparando a los agentes penitenciarios para que puedan tener nuevos funcionarios que puedan estar trabajando en una penitenciaría. Ya no van a ser funcionarios
que están en el sistema, sino van a ser funcionarios preparados. Y se está viendo la forma de que esa escuela tenga una duración de 2 a 3 años de estudio, para que puedan tener educación propia, que puedan tener conocimientos propios del trabajo en sí, porque del trabajo en sí es muy complejo, claro, y tienen que estar preparados en diferentes tipos, emocionalmente, psíquicamente y mentalmente tienen que estar muy bien. Con relación a las armas, director, vemos muchas veces armas caseras que elaboran ahí en la misma cárcel. Claro, la estructura penitenciaria está formada de cuchillos. O sea, vos tenés una estructura de hormigón armado. Sí. El hormigón armado, ¿qué tiene dentro del hormigón armado? Tiene varilla, hierro. ¿Qué ellos hacen? Cavan. Y tienen 24 horas para cavar. Y sacan, y ellos mismos hacen sus propias armas. Las planchuelas, las puertas, o sea, la elaboración, porque mucha gente dice, ¿cómo meten los agentes? Los agentes no meten cuchillo, no se puede. Eso está dentro de la estructura. Y ahí caemos en otro error, se debilita la estructura penitenciaria. Y tenemos problemas inclusive de tener inclusive formas de accidentes, o sea, tenemos que prever. Y siempre estamos apagando incendios, siempre estamos solucionando. El ministerio está día a día, la dirección de obra está encargada de organizar todo eso. No se deja de mirar ni un día el establecimiento. Las principales causales de las escaramuzas, de los enfrentamientos dentro del penal, ¿cuáles serían, director? Y justamente el primer foco es la droga, ¿verdad? O sea, hubo traficantes. Vende consumo. Sí, claro, el consumo. ¿Y qué hace uno para consumir? Tiene que vender hasta lo que tiene por él. Y si no tiene, se endeuda el muchacho. Y después ya hay el problema de riñas. Sí, que terminan en muerte. En muertes. Tenemos un mensaje de la gente, 0972-655-000. Acá vamos a recibir los mensajes. El programa de consulta es la siguiente. La plata es la vara para medir la peligrosidad, porque los paraguayos ultra peligrosos también tenemos, por ejemplo, Bruno. La plata. No se entiende bien. No se entiende. Hola, ¿hay algún proyecto de construcción de una penitenciaría de máxima seguridad, así como en el que está piloto? Claro, sí, es lo que planteábamos, sí, ¿verdad? Así mismo. ¿Se va a construir uno de máxima seguridad? Lo único que no debe colisionar con los derechos humanos. Así nomás. O sea, tenemos que siempre mirar. O sea, que esa idea que nos hacemos nosotros de que las visitas se hagan por medio de un vidrio o de una fibra de vidrio. Eso actualmente en Tacumbuya lo tenemos ahora con la nueva sala de abogados. No sé si llegaste a ver. La nueva sala de abogados tiene justamente estructurado ya que la persona privada de libertad va a ingresar por un lado, sí, y los abogados van a ingresar por otro lado. Y eso ya tiene un vidrio estructurado. Una separación. Ya tiene una separación bien formada. Claro. Porque en el caso de... Eso está en los estándares, o sea, eso está... Eso no es que está prohibido, eso está luego habilitado y eso se va a hacer en todas las. Pero con las visitas se puede hacer eso, con las demás visitas, como para que el preso no tenga contacto con... Eso tenemos que ver en su momento, eso se tiene que estudiar, es muy temprano decir que eso puede ocurrir, ¿verdad? O al menos lo de alta peligrosidad, ¿verdad? Pero sí, de hecho que se va a estudiar inclusive las encomiendas, se va a estudiar las visitas que sea, como te dije, 2 o 3 veces al mes, que no tienen que ser 4 veces a la semana, o sea, va a haber restricciones, ¿verdad? Para que se pueda también ver la fuerza de un lugar, ¿verdad? Claro. De la medida de seguridad. Sí. Buenas noches, excelente programa. ¿Hay posibilidad de habilitar otra vez la cárcel de la Gerencia del Chaco? No, decía el director, y explicarnos nuevamente por qué, para que la gente también entienda, ¿no? Para que comprendamos ciertos elementos que se dan. Por eso no opera más Alcatraz, la cárcel de Cayena, entre otros que eran esclavitud y maltrato, ¿no? Sí. Justamente la cárcel de la Gerencia, porque estuvo en el gobierno de la dictadura, luego ya está prácticamente anulado. No se va a poder abrir ese lugar a no ser que inclusive los derechos humanos puedan mirar eso como una mirada de habilitación para trabajo, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay esa posibilidad. ¿Como cárcel? No.
Tenemos más mensajes. A ver, este director general creo que no es de Paraguay. Tacumbó es un infierno lleno de coima. Hasta por las visitas cobran. Claro, nos hablaba de esa posibilidad, director. Uno no puede sustraerse de esa realidad. Claro, director. o sea, nosotros no. Yo, por ejemplo, si voy a estar hablando así como hablamos fuera de cámara, o sea, es una cosa que mucha gente sabe. Hay mucha gente que no sabe lo que es la vivencia dentro de Tacumbó. Y yo te dije, la corrupción existe. Sí. La corrupción no voy yo a tapar, ni el ministerio va a tapar con el dedo lo que ya está. Ahora, lo que tenemos que mirar es justamente ver qué podemos corregir, qué podemos hacer a partir de ahora con este nuevo gobierno. Nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso es velar justamente la seguridad, velar la reinserción, velar la rehabilitación y tener siempre en la mirada, ¿verdad?, de construir una nueva generación. No es fácil, les cuento que no es fácil, porque las cárceles de Latinoamérica tampoco están, inclusive nosotros podemos estar inclusive mejores que algunas penitenciarías de la región. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima. A la vuelta seguimos aquí en Puntos de Vista. Si se tiene una cifra exacta o aproximada, reos peligrosos que serían de estos grupos criminales brasileños, PCC, Comando Vermelho, entre otros. Bueno, nosotros manejamos un número aproximadamente, ¿verdad? Tenemos 250. ¿Están distribuidos en distintos...? En diferentes penitenciarías. ¿Tienen un régimen especial ellos? Sí, de hecho que tienen un control diferente. Ellos tienen, en algunas penitenciarías están juntos, en otras penitenciarías están separadas por la forma de seguridad. Hay veces que ellos mismos también no se entienden, entonces se tiene que un poco dar la separación. Pensar en una cárcel que tenga cámaras, cámaras me refiero a las habitaciones de a 3 personas, con buenos barrotes de hierro, con buenas separaciones. ¿Se puede pensar en eso en Paraguay? Claro que siempre las penitenciarías están estructuradas para 4. 4 personas. Para 4 personas. Eso está estandarizado. De hecho que sí, el hacinamiento actual te lleva inclusive en una pieza, están entre 6 o 7. Incluso pasillos están habilitados. Claro, porque no hay espacio. Claro. Pero eso es lo que complica la realidad de los penales. Y claro, pues no podés trabajar, no podés darle inclusive, cuando vos empezás a querer solucionar un problema, se te crea otro por el hacinamiento, ¿verdad? Porque se te mezcla la persona, no podés hacer una clasificación buena. Entonces, eso te imposibilita un poco el manejo. O una revisión por celda, una revisión por celda, o sea, el horario, y vos sabés que Paraguay hace calor. Sí. Y tenerle encerrado también a esa gente, hasta tanta hora, es un poco complicado. Entonces tenés que tratar siempre de lidiar. Y acá el diálogo es siempre el factor predeterminante para... O sea que las recetas caseras son las que se utilizan, claro, en este caso. En ese caso cuando es lugar de hacinamiento, ¿verdad? Vos no podés también... o sea, tenés que aflojar y tenés que estirar. Tenés que aflojar y tenés que estirar frecuentemente para poder tener el manejo y el control o el equilibrio que uno necesita para sobrellevar el día a día. Tenemos más mensajes de la gente. Vamos a leer de a 3 porque ya se nos va el tiempo. A ver qué nos dice el director respecto al tema. ¿Cómo es que en el país existen hospitales sin cama? No hay hospitales públicos que valga la pena y van a invertir en cárcel. Es que se necesita, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Buenas noches, soy un ex interno, tuve 10 años. ¿De qué reinserción hablan las cárceles? Son depósitos de seres humanos y fábricas de drogadictos. Cuando la justicia deje de ver una empresa lucrativa para unos pocos, esto va a funcionar. Y uno último, a ver. Les escribo de Ciudad del Este, acá mi hermano está preso, ya presentó las pruebas de su inocencia y no le dan la libertad porque la jueza tiene miedo del contraparte de mi hermano. Una descalificación de nuestra justicia. Me gustaría que la prensa haga algo, ya que ahora la prensa es la que... Por mi trabajo conozco los salarios de guardia cárcel, es una miseria ganan. Lógico que si alguien le ofrece $100 a cambio de una botella de whisky, le va a traer. Nos quedamos con esos 4 mensajes por el momento. Bueno, uno decía el tema de que se vuelve más adicta la persona que ingresa a las cárceles. Bueno, algunos ya vienen ingresando con la adicción. Sí, sí, sí. Bueno, eso sabemos. Sí, sí. Hay personas
pasando los años, adquiere ese vicio. Así como un fumador. Uno no estaba fumando, pero ya a los 18 años ya empieza a fumar. Y eso se agrava. ¿Por qué se agrava? También tenemos que enfocar algo muy importante en la cual me olvidé. Los adolescentes infractores tienen un foco muy importante en el crecimiento también de las penitenciarías. Porque la mayoría de los adolescentes ingresan al sistema penitenciario de mayores. Si cuando salgan, cuando cumplan su mayoría, están entrando. Y si no, dentro del sistema, cuando cumplan mayoría, ya pasan al sistema. Y ahí viene un sinfín de problemas otra vez, porque la sociedad mismo está también inmerso y desconoce y le achaca a la gente. Y sabemos bien que ellos no tienen papá ni mamá en la sociedad. No tienen ese respaldo familiar. No existe esa familia. Entonces se van en un centro penitenciario. ¿Y quién es la familia entre ellos? ¿Y quiénes son ellos? Las diferentes adicciones que existen. Y crecen y toman en conciencia con la adicción. Y eso crece. Eso crece. Totalmente. Director, gracias por explicarnos todos estos datos. Muy amable por su Gracias, Diego. Muy amable. Muchas gracias. Estamos cerrando nuestro encuentro de puntos de vista. En instantes ya llega el recuento de las noticias a través de C9N. Muchísimas gracias.